¿Okay? En el ganglio. Su segunda neurona, miren, ya no está en la sustancia gris de la médula. Ahora está en la sustancia gris del tallo cerebral, específicamente del bulbo raquídeo. Está acá, miren, en lo que es el núcleo grácil y el núcleo cuneiforme, que se encuentran al final del fascículo grácil y al final del fascículo cuneiforme. Eso ya no es médula, eso ya es tallo cerebral. Esto es lo único que cambia, porque la tercera neurona, miren, o esta segunda neurona, su acción va a cruzar la línea media como lo hizo los demás y va a llegar al tallo. Adivinen a qué núcleo. No me lo van a creer. Ventroposterolateral, ¿correcto? Y de esa tercera neurona van a salir los axones que van a buscar a quién. Al área 3.1, que es el área sensitiva. ¿Qué cambió acá en esta vía con referente a las otras? La posición de la segunda. Ya no está en la lámina 1 ni ninguna de las láminas. Y está ahora aquí en el punto. El resto, la primera, la tercera y la cuarta, están exactamente donde están las otras. Estas vías que vamos a ver a continuación son inconscientes. Aquí llega todo eso que no sentimos nosotros, o aparentemente no lo sentimos, llegan aquí al cerebro. Ejemplo, el ejemplo que le di mientras estoy caminando, ¿no? La posición de músculos, tendones, ligamentos y articulaciones. ¿Okay? Fíjense, esta vía también es exactamente igual que las otras. Tienen un receptor, en este caso en los músculos, y ligamentos serían los usos musculares y los aparatos tendinosos de Golgi. Ahí se origina esta vía. ¿Y su primera neurona dónde está? En el ganglio raquídeo. Exactamente igual, en el ganglio raquídeo. El axón de este ganglio raquídeo viene para acá. ¿Y a dónde irá? ¿Dónde estará la segunda neurona? Es sensitiva. Será inconsciente, pero sigue siendo sensitiva. ¿Okay? En este caso va al núcleo de Clark, que viene a ser la quinta y sexta lámina. Quinta y sexta lámina. Propiocepción inconsciente. Y de acá, miren, ¿ven? El axón de esta segunda neurona también cruza. Han visto que todas cruzan la línea media. Y eso es importante para comprender las patologías que vienen más adelante. Cuando lleven neurología, van a saber, ¿no? Que si está afectado el lado derecho del cuerpo y si esa vía cruza, entonces el origen está en el lado izquierdo, ¿no? La lesión se ha originado en el lado izquierdo. ¿Ven? Entonces cruza la línea media y se va acá. ¿Cómo se llama este cordón? Cordón lateral, ¿correcto? Lateral. Cordón lateral y de ahí sube. ¿Y a dónde debería irse? ¿Dónde debería estar la tercera neurona? En el tálamo. ¿Y el tálamo qué cosa es? ¿Qué cosas son? Un grupo de núcleos. Entonces, esta tercera también va a ir al núcleo. Va a ir al núcleo. Pero los núcleos del cerebelo. A los núcleos del cerebro. Miren la similitud que tiene a los núcleos del cerebelo. En este caso va al núcleo interpuesto. La tercera neurona está en el núcleo interpuesto. Y de ese núcleo van a seguir axones que deberían ir ¿a dónde? A la corteza cerebral, pero en este caso van a la corteza cerebelosa. ¿Ven la similitud? La corteza cerebelosa. ¿Qué parte del cerebelo? El paleocerebelo. El paleocerebelo, así se llama esa parte de la corteza cerebral. El paleocerebelo. Entonces fíjense que no hay mucha diferencia entre las demás vías. Las conscientes con las inconscientes tienen un mismo patrón, solamente que los elementos son diferentes aquí en este caso. Fíjense, esta vía cruza, pero tenemos otra vía también. Esta es la vía espinocerebrosa anterior o cruzada, se llama. Porque hay una espinocerebrosa posterior que no cruza, que es no cruzada. No cruzada. Y tiene exactamente el mismo recorrido, de la anterior.
La única diferencia es que no cruza. ¿Por qué se hace eso? Para compensar cualquier daño en el otro lado. Esa compensa, por lo menos, ¿no?, la pérdida que sufre el otro lado. Es decir, ambas vías se complementan. La primera neurona en el ganglio raquídeo, la segunda neurona también en el núcleo de Clarke, láminas 5 y 6. Ocupa también el cordón lateral, pero ya no cruza acá, ¿no? En su mismo lugar sube, en su mismo lado sube y llega al núcleo interpuesto y de ahí llega a la corteza cerebral. ¿Ven el anterior hasta ahí? ¿Están bien? Son similares, solamente que la anterior no cruza, o cruza mejor dicho, y la posterior no cruza. ¿Okay? ¿Dónde se encuentran ambas vías en el cordón lateral? La anterior se encuentra adelante y la posterior se encuentra hacia atrás. Por eso anterior y posterior. Entonces, las vías del cordón lateral serían las espinocerebelosas, posterior y anterior. La vía del cordón lateral será bulbotalámica nada más. El cordón anterior, el cordón posterior solamente tiene una vía nada más, que es la bulbotalámica. Por el fascículo, ¿no?, el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme que forman el cordón posterior, solamente pasa la vía bulbotalámica. Por eso la bulbotalámica se llama la vía del cordón posterior, porque no hay otra más, solamente exclusivo para esa vía. O del cordón dorsal, como deseen, posterior o dorsal. Y el más acertado es dorsal. Claro, ¿quiénes estarían en el cordón lateral? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué vías están en el cordón lateral? Las que hemos visto. La espinocerebrosa anterior, la espinocerebrosa posterior, espinotalámica lateral. ¿Qué vías estarán en el cordón anterior? La espinotalámica anterior. ¿Y qué vías están en el cordón posterior? Solo la bulbotalámica, nada más. Ya nos da las 11, ¿no? Correcto. ¿Sí? Y finalmente vemos esto, ¿no?, la vía trigeminal. Esta es una vía en miniatura, solamente está dentro de la cabeza nada más. Es una vía pequeña que la pueden inclusive abarcar con 2 dedos. Y tiene que ver con toda la motricidad adelante, ¿no? La motricidad y la sensibilidad de la cara. Es exclusivamente para eso. Esta vía trigeminal se encarga de todas las sensaciones que tienen ustedes en la cara, ¿no? Dolor, temperatura, el tacto fino, el tacto grueso, y también de la movilidad de ciertos músculos, especialmente, no exclusivamente, especialmente los músculos de la masticación, ¿no? Los músculos de la masticación. De eso se encarga la vía trigeminal. ¿Okay? La vía trigeminal, o el trigémino, se reparte en la cara mediante 3 ramas. Una rama superior, miren, que es todo esto verde, ¿no?, que es el nervio oftálmico, o quinto 1. Esta otra sección que está en morado, que es el nervio maxilar o quinto 2. Y esto que está en lila, que abarca inclusive hasta el pabellón auricular, el nervio mandibular o quinto 3. Quinto 1, quinto 2, quinto 3. Quinto 1, quinto 2 y quinto 3. Todo esto de acá. ¿Está bien? ¿Okay? Esa es la división. Es decir, en la cara no hay ningún nervio raquídeo. El raquídeo está en el resto del cuerpo, menos en la cara. Bien, ahora, ¿de qué se encarga la vía? La vía trigeminal. La vía trigeminal, como ya saben ustedes, se encarga de lo que es la sensibilidad de toda la piel de la cara. Cada una de estas divisiones, quinto 1, quinto 2 y quinto 3, ¿ok?, provienen de las 3 ramas del trigémino. Así se dice. Y las sensibilidades son llevadas por texto, quinto 1, quinto 2 y quinto 3, a encontrarse con una primera neurona. ¿Dónde debería estar situada la primera neurona? ¿Dónde hemos visto? El ganglio raquídeo. Fíjense la similitud. Aquí la primera neurona de la vía trigeminal se encuentra en un ganglio, pero es el ganglio trigémino. El ganglio trigémino. ¿Ok? El ganglio trigémino. De este ganglio trigeminal, ¿no?, van a salir, ¿no?, los axones. Los axones que se van a comunicar con la sustancia densa. En este caso, el tallo
tallo cerebral. En el tallo cerebral hay 3 núcleos. Imagina que fueran las láminas, 3 núcleos. Un núcleo superior que se llama mesencefálico, un núcleo central que se llama el núcleo sensitivo principal, y un núcleo inferior que llega hasta la médula espinal, que eso se llama núcleo espinal. El núcleo espinal se encarga de lo que es el dolor y la temperatura exclusivamente. Ojo, dolor y temperatura. El nervio sensitivo especial, ¿no?, se encarga de todo lo que es el resto. Vibraciones, por ejemplo, las vibraciones, ¿no? El tacto fino y el tacto grueso. ¿Sí? El tacto fino y el tacto grueso. De la piel de la cara, o vuelvo a repetir. Y el núcleo mesencefálico se encarga de lo que es la propiocepción de los músculos de la masticación. Como cuando ustedes mastican, están comiendo su comida, ustedes no sienten a los músculos temporal ni macetero, ¿no?, ni pterigoideos moverse, ¿no?, ni sus tendones alargarse, ni la articulación temporomandibular moverse. Están comiendo, están ahí. Toda esa información que es inconsciente, miren, ya no es llevada a la corteza cerebral, sino mediante el núcleo mesencefálico al cerebelo. ¿Cuándo va al cerebelo? Cuando es inconsciente. ¿Cuándo va al cerebro? Cuando es consciente. Cuando es consciente. Entonces, el núcleo mesencefálico es inconsciente. Y los núcleos sensitivo principal y espinal son conscientes. Del núcleo mesencefálico va una segunda neurona hacia el núcleo interpuesto, miren, igualito que nosotros habíamos que hemos visto aquí en los cerebelosos. Núcleo interpuesto, y de ahí a la corteza cerebelosa. El paleocerebro, porque se encarga del tono muscular, esa parte se encarga del tono muscular. Y los otros núcleos, sensitivo principal y nervio espinal, llevan también sus axones hacia el tálamo, pero ya no al núcleo ventropostero-lateral, sino al núcleo ventropostero-mediano. Esa es la única diferencia, ventropostero-mediano. Y de ahí, el axón de esa tercera neurona, miren dónde termina. En el área 3-1 de neurona, que es el centro primario sensitivo. Vean que todas las vías conscientes tienen un mismo patrón, tienen una misma dirección, que todo lo consciente se va a hacer y todo lo inconsciente al cerebro. ¿Qué es lo que hemos visto acá? ¿Qué es lo que varía de todo? La posición de la segunda neurona, que puede estar en la médula, aquí en este caso está en la médula espinal y está en el tallo, abarca los dos. En las que hemos visto primero, o pueden estar en el tallo, pueden estar en la... Bien. Y vamos rápidamente a lo que es, me queda una clase, quedo debiendo una clase. Igual, vamos avanzando, vamos avanzando. Esto es importante para ustedes, el tracto córtico-espinal, porque de esto dependen todos sus movimientos del cuello para abajo. Fíjense, esta vía córtico-espinal nace, miren, nace en la corteza cerebral, es decir, tiene el recorrido inverso que las anteriores que hemos visto. Todas terminaban en la corteza, esta empieza en la corteza. ¿En qué área empezará? ¿Empezará en el área 3-1-2? No, porque ahí termina la vía sensitiva. Empieza en el área 4 y empieza también en el área 6, que es el área premotora. Entonces, la primera neurona del tracto córtico-espinal empieza en las áreas 4 y 6. El área 4 ejecuta los movimientos, pero el área 6 los planifica. Es la diferencia del área 4 con el área 6. El área 6 es planificadora de movimientos y el área 4 simplemente se encarga de ejecutar, nada más. Así se complementan estas dos áreas. Luego, el axón de estas neuronas, que puede llegar a medir más de 1 metro, miren, recorre el encéfalo, pasa por el tallo cerebral, ¿okay? Pasa por el tallo cerebral y finalmente llega al límite con la médula. ¿Cuál es el límite del bulbo raquídeo con la médula? El entrecruzamiento piramidal. Miren, le voy a explicar por qué es entrecruzamiento piramidal.
de todas estas fibras que vienen, ¿ya? Que tienen siempre lo mismo, van juntas, ¿no? A nivel de la decusación piramidal, es decir, a nivel del límite del bulbo con la médula, el 80 u 85% de fibras se van al otro lado, cruzan al lado contrario. Bastantes fibras cruzan al lado contrario. Mientras que el 15 o 20% restante, miren, ¿ve? Se mantienen en el mismo lado, las verdes, se mantienen en el mismo lado. Las que cruzan, ese montón que cruzan, van a tomar un tracto que se llama el tracto córtico-espinal lateral. Córtico-espinal lateral. ¿Qué va? ¿Por qué cordón? Lateral, por eso córtico-espinal lateral. Y ese 20 o 15% que no quiere cruzar, que es bien delgadito, ¿no? Se llama tracto córtico-espinal anterior, porque pasa por el cordón anterior. Ahora, ¿por qué esa diferencia? Porque este 80%, 85% de fibras van a dar inervación a los miembros superiores y a los miembros inferiores, que tienen movimientos especializados, por eso se requieren más fibras nerviosas. En cambio, las fibras del tracto córtico-espinal anterior solamente van a inervar los músculos del tórax y el abdomen, que no tienen mayor especialización. ¿Okay? Esa es la explicación de por qué el 85% cruza, ¿no? Y por qué el 15% se queda en ese punto. Entonces, tracto córtico-espinal lateral y córtico-espinal anterior. Esos dos tractos, al final, van a buscar una neurona más, que es la segunda neurona, que es la neurona efectora, que es la que va a realizar ese movimiento y que se encontrará acá la segunda neurona. ¿Por qué? Porque esto es sensitivo, el cordón posterior es sensitivo. ¿Dónde esperamos? Perdón, el asta posterior es sensitivo. ¿Dónde pensamos encontrar la segunda neurona de la vía motora? En el asta anterior, que es la motora. ¿En qué lámina? Ahí te agarro. En la lámina 9. Entonces, en la lámina 9 se encuentra la segunda y última neurona. Miren, esta vía solamente tiene dos neuronas. La primera en la corteza cerebral, ¿ok? Áreas 4 y 6. Y la segunda en el asta anterior, lámina 9. Y punto, se acabó, ¿no? Entonces, esta segunda neurona es la que va a realizar el movimiento, la que va a llevar el impulso nervioso para que el músculo se contraiga, ¿no? Uno o varios músculos, un grupo de músculos para poder realizar un movimiento. ¿Okay? Las manos y los pies tienen movimientos mucho más especializados, por eso requieren más inervación. El mismo acto de escribir, ¿no? O de pasar un libro, ojear un libro, por ejemplo, o escribir en el teclado de su celular o de su laptop, requiere bastante coordinación. Por eso es que a ellos va dedicado pues esta vía córtico-espinal lateral, que es la más especializada. Y la anterior no tanto, porque simplemente va con los músculos del tórax y el abdomen, del tronco, los músculos del tronco. Bien. ¿Qué vía sería esta? ¿Consciente o inconsciente? Esta sería la vía consciente, porque hay otras vías, ¿no? Hay otras vías que son las vías inconscientes. Terminamos, ¿no? Las vías inconscientes. Otra, me estaba olvidando de esta vía, que es la córtico-nuclear. ¿De dónde a dónde iba la vía córtico-espinal? ¿Qué cosa inervan? Todos los músculos del y los músculos de la cabeza, macetero, los músculos mímicos, ¿quién los inerva? Otra vía que se llama córtico-nuclear. Este es especial para los músculos de la cabeza y algunos músculos del cuello. ¿Ok? Esta vía, ¿ve? Tiene o se inicia en la corteza cerebral. ¿Ok? Cruza esta parte, se llama la rodilla de la cápsula interna, y se reparte, viene en el tallo cerebral, solamente en los núcleos de los pares craneales que son motores. Tercer, cuarto y sexto par craneal para los músculos extrínsecos del ojo, para los músculos que dan movimientos a los ojos. Quinto par craneal para los músculos
¿no? De la masticación, el músculo de la masticación. Usted mira, pero la vía trigeminal no se encargaba de eso, la vía trigeminal solamente se encarga de la propiocepción, nada más de la sensación de movimiento. Estos son los que inervan directamente a los músculos, para que se puedan contraer y ustedes puedan masticar. Del séptimo par craneal, para todos los músculos mímicos, los músculos superficiales de la cara. Hay este gran núcleo que se llama el núcleo ambiguo, está compartido por 3 nervios, el 9, el 10 y el 11. 9 y 10 para músculos de la faringe y laringe, por ejemplo. Y el número 11 para el esternocleidomastoideo y la parte superior del trapecio. Y finalmente, al hipogloso, que se encarga de los músculos de la lengua. Es decir, como habrán visto, se encarga de dar inervación a todos los músculos de la cabeza, ¿no? Y a algunos músculos del cuello, como el esternocleidomastoideo, ¿no? Y la porción superior del trapecio. Para eso es el tracto córtico-nuclear. Entonces, estos dos tractos, córtico-espinal y córtico-nuclear, son conscientes. Y forman parte de una vía especial que se llama la vía piramidal o vía consciente. Vía motora consciente. Si hay una vía piramidal, hay una vía extrapiramidal. Una vía extrapiramidal. Esta se encarga de los movimientos inconscientes, ¿no? Ejemplo, cuando ustedes se van a vestir, ustedes agarran su camisa, ustedes van a la camisa y meten el brazo. Y ustedes ya saben cómo meter el brazo. No necesitan pensarlo. O ni siquiera tienen que tener voluntad porque se están vistiendo nada más. Agarran, meten el otro brazo. Y esos movimientos que ya están grabados se encargan o están bajo la supervisión de la vía extrapiramidal. Como le decía, llevarse la mano al bolsillo para buscar la billetera. Terrible no encontrarla en ese momento cuando se necesita. Se la han robado o se la han olvidado. Entonces ya interviene otro sistema que es el límbico, ¿no? Atarse, por ejemplo, los cordones, esos movimientos que hacen con los cordones, ya son movimientos aprendidos. Ustedes no tienen que estar viendo cómo entra por acá, ¿no? Lo hacen inmediatamente, también ya son movimientos, ¿no? Ya realizados por patrones, un aprendizaje que han tenido un montón de tiempo. Montar una bicicleta, por ejemplo. ¿No? Se dice que montando una vez la bicicleta uno no se olvida nunca en la vida, y es cierto. Pueden dejar años, pueden volver a montar una bicicleta, pueden ustedes perder un poquito el equilibrio, pero al final van a montar la bicicleta sin problema. Entonces, todos esos movimientos aprendidos se encarga la vía extrapiramidal, que los hace ya prácticamente en forma automática, en forma inconsciente. En forma inconsciente. ¿Okay? Listo, y hasta aquí llegaría la clase. Faltaría del tallo. El tallo lo hacemos tallo externo e interno en la próxima clase. Ya está. Listo y termino. A ver, a pedido.